tema, como ya le dije, es Despierta tu don, y la historia es la de José. ¿Por qué elegí la historia de José? Porque la Biblia dice que José a los 17 años despertó su don soñando sueños que iban a pasar en el futuro, tanto buenos como tanto malos, como a las personas. Cuando José le decía sus sueños, los hermanos se ponían bravos, pero los sueños iban a pasar más adelante. Quiero empezar con la prédica diciendo que todo lo que voy a hablar se encuentra en Génesis capítulo 39 al 50. Todo eso es la historia de José. Voy a empezar. El regalo y la envidia de los hermanos. El padre José era uno de los 12 hijos de Jacob. Y Jacob, como dice la gente, Jacob trataba a José como el hijo preferido, como el hijo de papá, como el hijo que más quería de los 12. Entonces, los hermanos por eso le tenían envidia, le tenían como una molestia contra José, porque José, como le regalaron la túnica de colores, la túnica de colores representa el favoritismo hacia José. Entonces, los hermanos le tenían envidia por eso, y también porque los sueños eran de que ellos le hacían reverencia a José. Y ellos pensaban que era para mal, pero no, José lo trataba como si fuera para bien. Y entonces los hermanos le tenían envidia, una molestia hacia José por eso, pues. Y José lo vendieron a Egipto, a Potifar. Primero que eso, que lo vendieron, lo echaron a un pozo, después lo sacaron y lo vendieron a unos comerciantes, y los comerciantes iban de camino a Egipto. Aquí yo quiero decirles algo, que a veces lo pueden abandonar, como quien dice, dejarlo solo, pero Dios siempre estará con usted. Porque José, a pesar de que lo abandonaron, José, en todos los pasos que dio, Dios tuvo con él, tuvo misericordia de él, tuvo misericordia de que nada le pasara a José. El próximo tema que quiero tocar es Potifar. La esposa de Potifar seduce a José. Un día, como cualquier día, José estaba trabajando en la casa de Potifar, y Potifar se había ido de viaje unos días, y entonces la esposa de Potifar fue y intentó seducir a José, pero José, como sabía que Potifar se iba a dar de cuenta, dijo que no y salió corriendo. Y entonces la esposa de Potifar, cuando llegó Potifar, le dijo que José la había besado y que dejó su túnica en su cama. Y entonces Potifar le va a creer obviamente a la esposa, porque la esposa es la que está con él todo el tiempo, y José apenas era un cliente de Potifar. Entonces le creyó a la esposa y lo mandó para la cárcel. Pero en la cárcel, como José era hijo de Dios, consiguió tanta la confianza de los policías, que los policías lo pusieron a cargo de la cárcel.
de eso, que los policías mismos le digan, vigilen a los otros rehenes. Trata de que las celdas estén limpias, que estén despiertos a la hora que tengan que estar. Eso pues. Entonces José estaba pasando por una celda y vio a unos rehenes como inquietos, pues como que algo le había pasado, y José entró a la celda y les preguntó, ¿qué le pasó? ¿Qué les ha pasado? Entonces ellos le dijeron que tuvieron un sueño el mismo día, la misma tarde, la misma noche. Y entonces José dijo que no lo puede ayudar, el único que lo puede ayudar era Dios. Entonces él le dijo a ellos que le contaran los sueños. Y entonces uno era el copero del rey de Egipto, Faraón, y el otro era el panadero del rey de Egipto, Faraón. Entonces empezó el copero y le dijo que habían 3 ramas de uva que en 3 días crecieron y flotaron hermosas. Y entonces él tenía la copa del rey Faraón en sus manos y él exprimió las uvas y le salió vino, y entonces el vino lo echó en la copa. Y él oró a Dios y Dios le respondió como todo que la palabra dice, pide sabiduría que yo te la daré. Entonces José pidió sabiduría y le dijo que en 3 días él iba a ser el copero de nuevo del rey Faraón. Y el panadero le dijo su sueño, que tenía 3 cosas de panes arriba de su cabeza, y a la última los pájaros venían y se lo comían. Y entonces José puso una cara como triste, porque el panadero pensaba que como el copero era bueno, lo del copero, lo de él también iba a ser bueno. Pero las cosas no son así, es como Dios quiere. Entonces el panadero José le dijo en su sueño que en 3 días él iba a regresar a ser el panadero, pero que lo iban a matar y le iban a cortar la cabeza. Entonces él no creyó y dijo que era mentira, porque a veces nosotros los humanos queremos que todos sean buenas cosas, pero también tenemos que pasar nuestros procesos para cumplir el cumplimiento que Dios manda. Y entonces un día el rey Faraón tuvo 2 sueños que eran nadie se lo interpretaba, ni un profeta se lo interpretaba, nadie se lo interpretaba. Y entonces el copero, antes de salirle de la cárcel, José le dijo que hablara de él al rey para ver si salía de ahí, pues porque era injusto que él estaba ahí, porque él no hizo lo que la esposa de Potifar dijo que él hizo. Él salió corriendo, y entonces el copero se acordó de José, y entonces el rey Faraón dijo que lo mandaran a buscar en la cárcel. Y en la cárcel estaba José tranquilo, y los policías dijeron que el rey de Egipto lo había llamado, y él fue, se depiló y se puso una buena ropa y fue para allá. Porque bueno, es el rey. Entonces cuando llegó allá, el faraón dijo, tú sí puedes interpretar mis sueños. Y José de nuevo, poniendo a Dios por delante, dijo que no, que el que lo podía ayudar era Dios.
rey Faraón le dijo sus sueños. El primero era que 7 vacas gordas salían de un río y 7 vacas flacas venían atrás de ella y se la comieron. Y el segundo sueño era que 3 ramas de trigo crecían bonitas y 3 ramas feas atrás se las comían a ellas también, pues. Entonces José pidió ayuda a Dios por delante y Dios le respondió diciéndole que los 2 sueños eran lo mismo, que iban a haber 7 años de cosecha y iba a haber buena alimentación, pues. Pero los otros 7 años de vacas flacas iban a ser 7 años de escasez, que hasta el mismo rey no iba a buscar comida, que no iba a encontrar comida en ningún lugar, pues. Entonces José le dijo al rey eso, y entonces el rey dijo que lo iba a poner a cargo de todo. Entonces ahí vemos que José tuvo que pasar todo lo malo para después llegar a ser hasta la mano derecha del rey de Egipto. Primero pasó por ser vendido por sus hermanos, después pasó por ir para la cárcel y ahora la mano derecha del rey de Egipto. Aquí yo quiero decirle un testimonio, que a mí hay familiares míos que los que me conocen sé que yo me porto un poquito mal. Me porto un poquito mal. Entonces a veces como que me apartan un poco porque me porto mal y piensan que voy a estar inquieta ahí, pues. Pero Dios te quiere como tú eres. Dios te quiere con cualquier dificultad que tú tengas o cualquier cosa que tú tengas, cualquier situación. Dios siempre te recogerá con sus brazos preciosos. Entonces ahí vemos que en la gloria de Dios podemos hacer todo. En cualquier lugar que estemos podemos glorificar el nombre de Dios. Entonces el último punto es el reencuentro y el perdón de los hermanos. En esta parte es la más que Dios habla, porque cualquier persona que alguien le haga un mal, yo sé que no lo tratará bien, pues. O sea, lo apartará un rato y después se perdonará con él. O sea, Dios es perdón, así que hay que perdonar a nuestros hermanos. Y eso fue lo que José hizo. Habían llegado los 7 años de vaca flaca. Entonces los hermanos fueron al palacio, porque era en el único lugar que había comida. Fueron al palacio a buscar comida. Entonces José estaba ahí, como estaba a cargo de eso, José estaba ahí. Y los hermanos no reconocieron a José. José reconoció a los hermanos porque José parecía un egipcio, porque los hermanos no pensaban que José iba a llegar hasta allá, porque a veces las personas, como piensan que eres una simple cosa, te dejan tirada, pero no sabes hasta dónde puedes llegar. Porque las cosas de Dios son agradables
aceptables y perfectas. No es el tiempo que tú quieres, es en el tiempo de Dios. Entonces José les preguntó a los hermanos de dónde venís, y los hermanos dijeron de una tierra lejana. Y entonces José dijo que ellos eran unos espías. Entonces los hermanos lo rogaron diciendo que no y que no y que no. Entonces José preguntó: ¿tenéis más familiares en otro lado? Y entonces ellos dijeron que sí, que a su padre, que se llamaba Jacob, y a un hermano menor, que José lo recordaba porque él con José eran los hijos favoritos de Jacob. Y también les quería decir que Dios no tiene favoritos. Quizás Jacob tenía un favorito, pero Jacob no sabía lo que estaba haciendo, que los otros se sentían mal porque como que no le regalaban a ellos cosas que le regalaban a José. Entonces era como un favoritismo hacia José. Entonces los hermanos fueron a buscar comida y José se la mandó, pero que buscaran al hermano pequeño, y encarcelaron a otro por un día hasta que llegara el hermano pequeño. Y fueron y buscaron al hermano pequeño. Y entonces Jacob, como él pensó que había perdido a José, y no era así, por la mentira de los hermanos, ya Jacob no confiaba en ellos. Ya Jacob como que ya no confiaba en ellos, porque si José era el hermano menor de ellos y no lo cuidaron, imagínense a otro más pequeño, tampoco no lo van a cuidar. Entonces, por la mentira, ellos cogieron las consecuencias, porque ellos tenían hambre y no sabían cómo hacer porque Jacob había dicho que no. Pero después uno de los hermanos se acercó a Jacob y le dijo que si el hermano menor se muere, yo soy el que me voy a hacer responsable si el hermano menor se muere. O sea, que tú me puedes decir a mí todo lo que tú quieras, ofenderme, acusarme de que yo fui el que lo maté por todo el resto de mi vida. Imagínense qué es eso de que un padre te diga: tú fuiste el que mataste a mi hijo menor. Y eso pues, entonces regresaron con el hijo menor a Egipto. Y cuando José vio al hermano menor, José se alegró y lo invitó a un banquete en su casa. Entonces, como los invitó a un banquete, él fue a su mayordomo y le dijo a su mayordomo que le pusiera la copa de plata en la bolsa del menor. Entonces el mayordomo la puso la copa de plata de José en la bolsa del menor. Entonces eso era como que el menor la había robado, pero no era así, ellos se la habían metido ahí. Entonces ellos regresaron con comida, con plata, felices. Pero después vinieron los mayordomos de José atrás de ellos, parando lo que pararan, pues, porque ellos le dijeron: así le pagas al que te dio de comer cuando estabas hambriento, le robaste su copa, así le pagas. Y entonces ellos se preguntaron entre ellos como que quién se robó la copa de plata. Y entonces revisaron bolsa por bolsa, y en la última bolsa que revisaron fue la del menor, y encontraron la copa de plata. Entonces todos dijeron como el menor fue el que robó la copa de plata, porque si hay un grupo de muchachos y el menor es el que roba, eso nadie lo va a creer, porque el menor es como el que no hace nada, el santito. Entonces como que, bueno, pues no le iban a creer. Pero
los mandaron para atrás de nuevo a ellos, hacia José. Y José ahí en ese momento, cuando ellos se fueron, se puso a llorar porque él sabía que esos eran sus hermanos, pues, y como ellos no lo reconocían, se sintió mal y se puso a llorar en su cama. Entonces cuando ellos llegaron, José se hizo furioso con ellos, que estaba enojado y que no sé qué. Y entonces el que había dicho al padre de que él lo podía culpar, como vio que iban a matar al hermano menor, porque José dijo estas palabras: los otros hermanos que no robaron se pueden ir y son libres de toda muerte, y el hermano menor, como fue el que robó, lo vamos a ejecutar, pues. Entonces el hermano se arrodilló llorando hacia José, diciéndole que no, porque ellos habían cometido un pecado anteriormente, de que ellos habían tirado a un hermano a un pozo y después lo habían vendido. Entonces si perdían a su otro hermano, Jacob iba a estar derrotado, que iba a estar llorando, pues. Entonces José dijo que ellos ya habían cambiado, pues, porque cuando ellos dieron eso, ellos dijeron que debe ser que Dios lo está castigando por el pecado que ellos hicieron, porque ellos hicieron ese pecado de que vendieron a José a los egipcios. Entonces José como que reaccionó y dijo que ya sus hermanos habían cambiado. Entonces José dijo: soy su hermano. Y ellos, en vez de alegrarse, se asustaron más, porque como él era la mano derecha del rey de Egipto, él pensaba que José le iba a mandar a matar. Entonces, porque José era la mano derecha, ellos pensaban que José había tenido rencor contra ellos y que José lo iba a matar. Y eso, pues, entonces José los perdonó y les dio comida para que fueran a su casa. Aquí yo les quiero decir de que Dios, no importa lo que tú le hayas hecho, el pecado que tú le hayas cometido de frente de Dios, Dios siempre te va a perdonar. Y Dios no es malo. Dios es un Dios justo y bueno. Se pueden poner de pie. Y antes de terminar, le quiero decir algo. Cierre sus ojos y levante su mano. Confiar en Dios en todo momento. Es importante perdonar. El amor siempre triunfa. Todo lo que Dios permite obra para bien. Yo no sé quién recibió aquí, pero el que reciba, dígame un poderoso amén.